Hola a todos. En el video de hoy les voy a hablar de una manera un poquito más detallada de los fundamentos que se deben conocer para empezar a construir geometría en SketchUp. En el video anterior ya les hablaba acerca de algunos de estos términos. La geometría en SketchUp se construye principalmente a través de aristas que a su vez van formando caras. La forma más básica de crear aristas es por medio del comando línea, como ya sabemos es la tecla L en el teclado. En el momento en el que 3 o más líneas se cierran, podemos notar que se van formando caras. Vamos a hacer un ejemplo tomando como referencia un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo empezando por hacer clic, ya con el comando línea seleccionado. Vámonos por el eje verde. Vamos a hacer así. Vamos a dar clic aquí. Vamos a darnos cuenta cómo automáticamente SketchUp tiene algunos métodos de referencia para ayudarnos a dibujar un poquito más preciso. Aquí vemos cómo me marca la altura a la que está este punto de aquí. Vamos a dar clic y vamos a cerrar. Aquí podemos ver cómo junté 4 líneas y al momento de cerrar las 4 líneas se formó esta cara. Vamos a continuar haciendo una línea en el eje de las zetas, el eje azul. Recuerden que podemos presionar la tecla arriba para que nuestro comando esté trabajando únicamente en ese eje. Vamos a dar clic. Vamos a seguirnos por el eje verde. Recuerden que si presionamos la tecla hacia la izquierda, automáticamente nuestra herramienta se sigue únicamente por ese eje. Aquí no nos marca la distancia a la que tenemos este punto, pero si llevamos el ratón hasta este punto, vemos cómo se detiene exactamente arriba de ese punto. Vamos a hacer lo mismo hacia abajo. Vemos que se forma esta otra cara. Vamos a empezar una línea aquí, presiono hacia arriba para irme por el eje de las zetas, me acerco a este punto para que esté completamente alineado y continúo para acá. Vemos cómo conforme voy cerrando conjuntos de 4 aristas, de 4 líneas, se van formando automáticamente las caras. ¿Qué necesitamos para cerrar esta caja? Vamos a dar clic en este último punto que nos hace falta. Vamos a hacer que nuestra línea se vaya por el eje de las zetas. Vamos a tomar como referencia este punto. Vamos a crear otra línea de aquí para acá. Y por último vamos a cerrar. Vemos cómo al momento de hacer esta línea se cerraron este y este rectángulo, formando así una caja. ¿Sale? Así de sencillo. ¿Qué les parece si aplicamos esta metodología para hacer, por ejemplo, una especie de casa? Vamos a seleccionar 3 veces, bueno, con 3 clics, como lo vimos en el video anterior, para seleccionar toda nuestra geometría, y vamos a presionar la tecla suprimir para borrar. Vamos a presionar la tecla L para comenzar nuestro comando de línea. Vamos a hacer una línea. ¿Qué les parece si ya empezamos a usar medidas? Vamos a hacer una línea que corra por el eje verde, el eje de las Y's. Presionamos la tecla izquierda, la flecha izquierda para irnos por el eje de las Y's. Vamos a presionar con los números del teclado, por ejemplo 20 metros, enter. Esa es una línea de 20 metros. Vámonos en el eje de las X, en el eje rojo, otros 20 metros, enter. Vamos a presionar aquí en el eje de las Y's, 10 esta vez, 10 metros, para acá 10 metros, para acá otros 10 y cerramos. Vemos como ya se formó este polígono. Vamos a darle unos, ¿qué les parece? 4 metros de altura. En el eje de las zetas presionamos 4, enter.
y nos venimos sobre el eje de las verdes, sobre el que está esta misma línea, hasta acá. Lo cerramos, nos venimos de este hasta acá. Se cierra automáticamente porque ya estamos cerrando el loop, podríamos decir. Vamos a empezar ahora de este lado, ¿qué les parece? Vamos a dar clic, flecha hacia arriba para que nuestro dibujo se vaya sobre el eje de las zetas y tomamos este punto como referencia. El comando continúa, nos lo traemos a esta esquina. Repetimos el mismo procedimiento acá. El comando continúa, cerramos aquí. Vámonos sobre el eje verde. Recuerden, es la tecla flecha izquierda. Nos lo traemos hasta este punto. Cerramos aquí y por último cerramos acá. Vemos cómo se nos cierra la tapa porque, al igual que la parte de abajo, cerramos todo este polígono. Quizás, como es una casa, no nos sirva esto para ahorita. Entonces podemos presionar la tecla suprimir. Se nos borra, ¿sale? Tenemos ahí una caja sin tapa. Vamos a construir el techo, ¿qué les parece? Vamos a presionar L para invocar el comando línea. Vamos a situarnos, y esto es un tema bien importante, de cómo SketchUp tiene, al igual que AutoCAD, nos marca en dónde terminan las líneas, dónde es la mitad de las líneas, si estamos trabajando sobre una cara. Para encontrar la mitad de una línea, nos vamos más o menos a la mitad y va a salir este iconito, este circulito azul que dice midpoint. Es muy útil esto al momento de estar modelando con medidas precisas. Lo mismo pasa si nos vamos a donde terminan las aristas, nos aparece un puntito verde que dice endpoint. Para saber que estamos trabajando sobre una cara, nos va a salir este rombo azul, y si dejamos quieto por un momento el mouse, nos sale la leyenda on face. O si por ejemplo queremos trabajar sobre una arista, pero no precisamente en el punto medio, vamos a ver que nuestro icono, nuestro cursor, se convierte en un cuadrito rojo que dice on edge. Eso quiere decir que estamos trabajando sobre la arista, ¿sale? Entonces, para continuar, vamos a buscar el punto medio. Vamos a dar clic, vamos a hacer una línea hacia arriba de unos 3 metros, ¿sale? Presionamos 3 en el teclado, enter, y esto nos va a servir como referencia para nuestro techo a dos aguas. Por ejemplo, nos vamos al punto final de esta línea y lo traemos para acá y repetimos hacia el otro lado, ¿sale? Nuestra línea de referencia ya no nos es útil. Con el comando E en el teclado o con la gomita en la parte de aquí arriba podemos entrar en el comando borrar y borramos esta línea de referencia. Vamos a construir otra línea de referencia de este lado. Recuerden, flecha hacia arriba para que construyamos siempre en el eje de las zetas y le dimos 3 metros. Si ya no recordamos cuál es la medida que le habíamos asignado a este punto, podemos bien jalar nuestro cursor a este punto y vemos cómo nuestra línea se construye exactamente a la misma altura, ¿sale? Vamos a cerrar estos triángulos de aquí y con la tecla E del teclado, el comando borrar, lo borramos. Ahora vamos a ayudarnos de otras líneas de referencia. Aquí, por ejemplo, en esta punta vamos a crear una línea que venga por todo el eje de las Y. No importa que no tengamos la distancia correcta. Vamos a hacerla, por ejemplo, por aquí. Ahora vamos a hacer que se encuentre. Vamos a hacer que corra por el eje de las X. Vamos a dar clic. Ahí en donde se encontraron, vemos cómo automáticamente se separan estas líneas, se cortan.
Vamos a ejemplificarlo. Voy a dar control Z para que desaparezca la línea que acabamos de hacer. Si seleccionamos esta línea, vemos cómo se selecciona por completo. Pero si le creamos una línea que la corte, vemos cómo ya la cortó automáticamente. Podemos bien seleccionar esta línea y presionar suprimir para eliminar, y esta también para eliminar suprimir. O me regreso con el comando borrar, las borro. Cualquiera de las dos opciones es completamente válida. ¿Qué nos haría falta aquí para que se nos formara la cara del techo? Bueno, lógicamente unir este punto con este y este punto con este. ¿Sale? Aquí ya tenemos más o menos ahí una forma de casita. Vamos a presionar la tecla R para activar el comando rectángulo y, por ejemplo, como ya les había mencionado, aquí sobre la arista damos clic y ¿qué les parece si hacemos una especie de puerta? Ahora, de la misma forma y trabajando sobre la cara, aquí nos dice on face, podemos hacer una especie de ventanas. Esto es, vamos, un dibujo crudo, sin medidas, ¿sale? No es nada exacto. Pero es una forma de ejemplificarles cómo es el proceso de diseño en SketchUp. Vemos como cada que creamos una geometría en las caras, por ejemplo, la cara se va cortando. Si nosotros creamos aquí un rectángulo, bueno, rapidísimo, selecciono esta cara, pero si nosotros creamos un rectángulo, vemos cómo se corta, ¿sale? Se hacen dos caras diferentes. Ya bien puedo borrar esta cara, esta de acá y esta de acá, y nos va dejando la geometría hueca, ¿sale? Aquí, por ejemplo, podemos hacer una ventana, pero de pronto podemos decir, bueno, no quiero que esto sea una ventana, tal vez que sea la entrada del garage, por ejemplo. En ese caso yo selecciono esta línea, por ejemplo, por medio de la tecla M, activo el comando mover, la agarro de alguno de los puntos, en este caso el punto medio, y la llevo hacia abajo. De esa forma la geometría se combina y esto pasó de ser una ventana a ser la puerta del garage. Si le elimino, vemos cómo se forma, ¿sale? De esta forma ya estamos nosotros aprendiendo a construir geometría dentro de SketchUp por medio de las herramientas básicas de dibujo. Es bien importante que para que sus dibujos sean precisos, hay que tener siempre en cuenta el sistema de ejes de SketchUp partiendo desde el origen. Si nosotros activamos, por ejemplo, el comando línea y nos acercamos a donde se juntan estas líneas, vemos que sale la leyenda origen. Este es nuestro origen. El eje de las X, como ya lo sabemos, está representado por una línea roja, que es esta. El eje de las Y por una línea verde, que es esta. Y el de la Z por una línea azul. Ténganlo siempre en cuenta para que sus modelos sean lo más precisos posible y no haya líneas chuecas o errores de este estilo, ¿sale? Por último, y para que no haya nada de dudas, voy a seleccionar por medio de 3 clics esta geometría, la voy a borrar. Vamos a ver todas y cada una rapidísimo de las herramientas de dibujo que se encuentran en esta parte de aquí. Vamos a empezar con la que ya conocemos perfectamente, que es la línea, este lapicito, comando L en el teclado. Ya sabemos que con la línea podemos hacer líneas de la forma en la que queramos, ¿sale? No hay mucho que explicar de este comando. Ya sabemos que si juntamos por lo menos 3 o más de 3 líneas, se forma una cara. El comando que tiene a la derecha es el comando de mano alzada, línea a mano alzada. Si les soy sincero, creo que jamás en la vida he utilizado este comando, pero es bueno que sepamos qué hace. Este comando no tiene ninguna tecla asignada en el teclado por default. Entonces, si lo queremos
empezar a utilizar, tenemos que venir aquí o le tenemos que crear una tecla personalizada como lo hemos visto en videos anteriores. Vamos a seleccionar la herramienta y básicamente siempre que tengamos presionado el clic izquierdo nos va a hacer una línea, ¿sale? Esta herramienta me la imagino, por ejemplo, si en algún momento tenemos que dibujar un lago que no sea muy preciso, podemos hacer ahí una forma. Se cierra, hay que borrar siempre las aristas en donde se une, las líneas que lo unen. Es muy difícil que le atinemos, es muy difícil que le atinemos exactamente al punto en donde empezamos, ya que no nos lo marca, pero bueno, ahí queda. Para eso sirve el comando mano alzada. Yo les repito, nunca creo lo he utilizado. Si ustedes pueden ver, hace las curvas de una forma que no se ve padre, no se ve natural. Entonces casi nunca lo utilizo, pero eso es lo que hace este comando. Muy bien, el comando rectángulo ya lo conocemos también. Lo encontramos en el teclado por medio de la tecla R. Y lo que nos permite es crear pues rectángulos por medio de dos puntos, el origen y la longitud del rectángulo y la terminación del rectángulo, ¿sale? Vamos a crearnos un rectángulo, por ejemplo, de 5 por 5. Para introducirle las medidas a un rectángulo, nos vamos a ayudar de esta parte de la pantalla de SketchUp. Vamos a hacer clic para iniciar el comando y, por ejemplo, vamos a hacer un rectángulo de 5,5. Así le estamos diciendo que queremos 5 metros en 5 unidades, dependiendo de las unidades que estén utilizando ustedes en SketchUp. Yo estoy en metros, 5 metros en el eje X por 5 metros en el eje Y. Damos Enter y nos crea un rectángulo de exactamente 5 por 5. ¿Qué pasa si queremos crearle una pared por medio de la herramienta rectángulo, ya no con las líneas? Bueno, nos podemos ayudar. Aquí vemos cómo nuestro cursor tiene un pequeño rectángulo azul. Si nosotros utilizamos las teclas de flechas, podemos hacer exactamente lo mismo que con la línea. Podemos condenar al comando a que se vaya por un eje específico. Si, por ejemplo, queremos que se vaya por el eje de las verdes, le damos clic a la tecla izquierda y vemos cómo ya el comando se transformó. E inclusive se paró como en la cara, nos está indicando en la cara en la que se va a dibujar, ¿sale? Si presionamos la tecla a la derecha, vemos que nos sale en el otro sentido. Podemos empezar a construir nuestro rectángulo. Si damos otra vez 5,5, Enter, nos hace un rectángulo de 5 por 5. Todo esto lo podemos comprobar si utilizamos la tecla de la cinta métrica o es T en el teclado, la tecla T. Vemos cómo tenemos de este lado 5, tenemos de este lado 5 metros, ¿sale? Todo súper preciso. Construí esto porque el siguiente comando, que es el rectángulo rotado, esto nos va a ayudar a ejemplificar mejor esta herramienta. Vamos, por ejemplo, aquí enfrente a construirnos de la misma manera en la que lo hicimos un rectángulo, pero esta vez un poquito más chaparrito. Vamos a darle 5 metros en el eje X y ya no 5 hacia arriba, sino nada más 3, por ejemplo. Vemos cómo por medio de la tecla T, que es la cinta métrica, nos hizo un rectángulo de 5 por 3, ¿sale? Esta herramienta, rectángulo rotado, no tiene un comando asignado en el teclado. Si la necesitamos, tenemos que venir por ella acá o asignarle nosotros una tecla. Lo que nos permite es crear un rectángulo girado partiendo de geometría ya existente. Lo que vamos a hacer es elegir el punto de origen. Vamos a elegir
hasta dónde se extiende nuestro rectángulo y de ahí nos va a permitir crearlo. Por ejemplo, si me lo traigo para acá, doy clic y vemos cómo nos creó un rectángulo, no en una posición, no sobre un plano en 2D, digamos, sino ya con elevación y pues rotado a esta forma, ¿sale? Si nosotros utilizáramos la tecla de rectángulo, lo único que podemos hacer son rectángulos en este plano, vamos, planos, ¿sale? Esto es lo que nos permite esta herramienta. Ya sea que utilicemos, lo importante siempre es que le asignemos los puntos del área que vamos a cubrir. Hace ratito los empezamos por acá, pero hubiera sido lo mismo si empezamos el origen acá, la extensión del rectángulo aquí y nos lo jalamos hasta acá. Ya ven que es lo mismo. Igual si empezamos por acá, aquí lo extendemos y lo traemos por acá. Así funciona esta herramienta. Después de eso tenemos una herramienta que ya también conocemos, el círculo o la tecla C en el teclado. Si presionamos C, ya les decía yo en un video anterior que nos permite elegir el número de lados que va a tener nuestro círculo. Esto es muy importante al momento de ir calculando que nuestra escena no sea muy pesada. Si nosotros tenemos una escena con muchos elementos y utilizamos curvas o círculos que tengan muchos segmentos, la escena se va a hacer endemoniadamente pesada. Si al contrario tenemos poquitos elementos o los elementos que se forman con círculos son muy pequeños o no muy notorios, podemos utilizar un número menor de lados para que nuestro archivo no se haga muy pesado, para que nuestro modelo no se haga muy pesado. Por ejemplo, aquí, cuando nos está preguntando cuántos lados queremos, por default salen 24, pero podemos elegir ponerle 12, por ejemplo. Vemos cómo nuestro círculo se hace un poquito pues poligonal, no se ve un círculo muy orgánico. Pero si, por ejemplo, lo que estamos tratando de crear es muy pequeño, nos funciona bien porque no estamos utilizando muchos segmentos. Si por el contrario estamos haciendo, digamos, la planta de un edificio, entonces sí podemos elegir unos 64 lados para que el círculo se vea un poquito más fluido, más natural, ¿sale? Nosotros al elegir la herramienta de círculo y dar clic en el origen, vemos que aquí en la parte de abajo nos pide que ingresemos el radio. Si estamos trabajando en metros y por ejemplo queremos un círculo de 10 metros de diámetro, aquí entra completamente la aritmética, entonces vamos a seleccionar 5 metros de radio, enter, y nos da un círculo de 10 metros de diámetro. Este comando, a diferencia de AutoCAD, no nos permite ingresar directamente el diámetro, siempre es por medio de radios. Entonces esta herramienta círculo es bien sencilla. A un lado de la herramienta de círculo viene la herramienta polígono. Esta herramienta no tiene una tecla asignada en el teclado por default. Al momento que la seleccionamos nos pregunta también cuántos lados queremos que tenga nuestro polígono. Es más o menos lo que hace la herramienta de círculo, pero está pensado precisamente para polígonos. Si por ejemplo queremos crear un decágono, un polígono de 10 lados, introducimos 10, enter, y vemos cómo nuestro cursor se transforma. Vemos también cómo al empezar a crear nuestro polígono podemos extender su radio lo que nosotros queramos, ¿sale? Si por ejemplo necesitamos un hexágono, presiono Escape para cancelar la creación del polígono que estoy haciendo. Después presiono la barra espaciadora para salirme del comando, regreso al comando y elegimos 6 lados para empezar a crear un hexágono. ¿Sale? Muy sencillo cómo funciona esto. Ahora vamos por último a los arcos. Que es el arco de 2 puntos,
voy a hacerme aquí un rectángulo de 5 por 5 de lado, ya lo sabemos crear, 5,5, lo selecciono con 2 clics y por medio de la tecla M, comando mover, me lo traigo un poquito más para acá. Seleccionamos esta herramienta, la herramienta de arco de 2 puntos, debido a que es un arco que, bueno, más bien es una creación de arco que casi no se utiliza mucho. No tiene una tecla asignada al teclado, como por ejemplo el arco de 3 puntos, que es el arco más común y el más fácil de utilizar. Este se activa por medio de la tecla A, pero vamos a ver rapidísimo primero el arco de 2 puntos. Damos clic y de lo que trata es que nos permite decidir en dónde va a estar el origen de nuestro arco, la longitud del mismo, y nos permite recorrer la distancia formando el arco según lo necesitemos. Si por ejemplo yo quiero cerrar esta geometría en arco, selecciono esta herramienta, me pongo en el centro, esta va a ser la longitud y me lo traigo hasta acá. Así ya se cierra esta geometría. Al igual que el círculo, el arco nos permite al momento de elegir la herramienta decidir cuántos lados va a tener nuestro arco. Yo por ejemplo le puedo poner aquí 24 lados. Comienzo a hacer mi arco y vemos cómo sale más fluido. A diferencia que por ejemplo si tuviera 12 lados, selecciono, cambio a 12 lados, vemos cómo sale más segmentado. Podemos ver aquí claramente las líneas rectas que componen este arco. Así es como funciona la herramienta de arco de 2 puntos. Es bien importante que sepamos que podemos tener exactamente el mismo resultado con el arco de 3 puntos. Es la tecla A. Este es, como yo les digo, el más sencillo de utilizar. Presionamos la tecla A, entramos en el comando de arco. Aquí necesitamos poner el origen de nuestro arco. El mismo cursor nos va diciendo qué es lo que sigue. El final de nuestro arco y la altura. Vemos que tuvo exactamente el mismo resultado que la herramienta anterior, pero con pasos más entendibles. ¿Sale? Eso es lo que hace esta herramienta. La siguiente herramienta es el arco de 3 puntos. Este es un poquito más complicado de entender, pero lo podemos desglosar. Por ejemplo, si quisiéramos tener el resultado que acabamos de tener con los dos arcos anteriores, yo en la superficie en la que voy a construir un arco tendría que determinar la altura que quiero que tenga este. Aquí por ejemplo vamos a darle, no sé, unos 3 metros. Selecciono el arco de 3 puntos y necesito seleccionar en el origen, después en dónde va a estar el punto medio o el punto más alto de mi arco y luego en dónde termina. ¿Sale? Este también es un poquito difícil de llegar a entender. Con el tiempo ustedes lo van a lograr, pero seguimos teniendo exactamente los mismos resultados que con el arco de 3 puntos sin complicarnos tanto. Y finalmente tenemos este de acá, que es un arco en forma de pie. Lo que hace es, tal cual su nombre lo dice, crearnos como una rebanada de pie. Si lo seleccionamos, tenemos que elegir el punto de donde va a partir nuestra rebanada y después nos traemos, o más bien elegimos la longitud que va a tener y vemos cómo va formando la rebanada. ¿Sale? Si aquí, por ejemplo, borráramos las aristas que nos sobran y extruyéramos, vemos cómo nos formó la rebanada de pie. Yo sinceramente muy pocas veces he utilizado estos 3 arcos. El que siempre utilizo es el que está asignado al teclado con la tecla A, que es el arco de 2 puntos. Perdón.
Les voy a enseñar cómo podemos muy fácilmente con ese arco crear, por ejemplo, un arco arquitectónico. Vamos a seleccionar la tecla L, empezamos a dibujar, nos vamos hacia arriba unos 3 metros, escribo 3 en el teclado, Enter, ¿sale? Vamos a hacernos una línea de referencia de unos 4 metros que va a ser la longitud de nuestro arco y subimos nuevamente 3 metros. Aquí ya, por ejemplo, puedo empezar a planear mi arco. Si yo me hago una línea de referencia aquí y después del centro de acá parto 2 metros, por ejemplo, puedo eliminar esto y por medio de la tecla A, mi arco, me voy al punto de inicio, punto final y el punto más alto de mi arco. Si yo me borro esta línea de referencia y, por ejemplo, cierro estos 2 puntos, se me creó esta cara, ¿sale? No se notó que se creó porque como es blanca y nuestro fondo es blanco, no se alcanza a notar, pero una vez que ya está cerrado, ya está creado. Aquí con el comando de extrusión o la tecla P, lo que es lo mismo, me puedo jalar mi geometría y vemos cómo ya se hizo esta geometría en forma de arco. Control Z para regresar. ¿Qué pasa si quiero que mi arco esté hueco? Me jalo para acá unos 50 centímetros, para acá otros 50 centímetros y subo pasando esta altura unos 6 metros, por ejemplo. Me vengo para acá, me creo una línea aquí, las intersecto como en el ejemplo de la casa, borro lo que sobra, borro también, recordemos que esta es una cara, pero si le quito una de las aristas que está uniendo, que está cerrando esta geometría, vemos cómo se elimina esa cara y por medio del comando extrude vemos cómo se crea un arco, ¿sale? Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que la información sea muy útil para ustedes. Les recomiendo que con esta información comiencen a practicar con todos estos consejos que acabamos de ver, con todas estas herramientas. Y bueno, nos vemos la próxima.